la clase de hoy. Bueno, entonces, muchachos, tenemos en nuestra clase de hoy el arranque, pues, ya en forma de este curso. Un curso súper chévere que nos va a permitir conocer una gran cantidad de cosas y nos va a dar herramientas para, efectivamente, nos va a dar herramientas para poder de esta forma, eh, no sé, defendernos en un futuro. Jocelyn, ¿qué es lo que estás comiendo que me antojé? Contame qué es lo que estás comiendo. Un refrigerio, profe. ¿Qué Ya es? como ¿Qué que es? dio hambre. Ja. Pura ¿Qué es? mandarina, profe. Qué rico. Yo sí me di cuenta y dije, ¿qué es lo que está pelando allá el hombre? Sí, Ah, perfecto. profe. ¿En qué Para parte estar es que activo en estás? la clase. Sí, 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 para estar activo. ¿En qué parte estás? ¿En qué está, profe? En Caquetá, ¿verdad? Me habías dicho. Chévere, chévere, bien. Sí, profe. Bueno, muchachos, arrancamos entonces. Miren ustedes la historia. Vamos a escribirlo por acá. Arrancamos con la historia. Historia. Esta historia tiene realmente unas 4 etapas. La primera etapa es básicamente, arranca por allá en el año 2500 antes de Cristo y nos dice que es una época que se llama época antigua o artesanal. El año 2500 antes de Cristo hasta el año 1733. ¿Cuántos años hay después de Cristo? ¿Cuántos años hay por ahí? Mire que hay 4000 años más o menos. De pronto, Pedro, ¿cuántos años? 2500 hasta llegar a cero y 1700, o sea, 2500 y... Ajá, 4000. ¿Cuántos años hay? Profe, como 170. 4233 sería. A Sí, ver, ¿cierto? 4233 años. sí, tal vez sí. Muchos, ¿no? Y en esa época no pasó nada. ¿Cómo les parece? En esos 4000 años fue muy plano todo. Esos 4000 años todo fue así increíblemente plano. Porque realmente desde hace esos 4000 años hasta ahora, realmente fue todo como muy plano. O sea, era una fuerza que se llamaba fuerza muscular. Era la fuerza muscular lo que imperaba, fuerza muscular. Era la fuerza muscular lo que imperaba y el pensamiento de estos amigos, de estas personas que había en esa época, era un pensamiento bastante primitivo, era un pensamiento bastante primitivo donde únicamente primaba era la fuerza muscular, era todo lo que el ser humano podía hacer empujando, haciendo, cortando. Luego se inventaron por allá las hachas y cosas de hierro, la edad de hierro, todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó entonces básicamente a cambiar de época, pero realmente en esa época antigua fue muy poco lo que se hizo. Cosas interesantes, o arranca más bien la época del año 2500 antes de Cristo, con las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron de una forma, eh, fueron de una forma bien interesante el inicio. Habíamos dicho que en color azul, dijo Verónica, el inicio de esta época. El inicio de esta época, un inicio interesante, donde primaba, como les digo yo, la fuerza muscular. Y como primaba la fuerza muscular, el pensamiento casi que no era, digamos, sobresaliente. El pensamiento antiguamente no tenía casi validez, sino de unas solas, de unas pocas personas que se encontraban por fuera de esa actividad de carácter muscular. Entonces las personas en esa época cogían eso, unos bloques de piedra, y esos bloques de piedra los transportaban encima de unos troncos, ¿cierto? Los transportaban encima de unos troncos y entonces hacía que giraran los troncos y los llevaban luego a unos barcos en el río. ¿En qué río? A ver, muchachos, ¿qué río está por allá las pirámides de Egipto? A ver, voy a preguntarle
Ah, En el listo. Nilo, en el Nilo. El Nilo, Nilo, profe. sí, O señor. Milo, no sé. Y en el Nilo había cocodrilos y de todo. Y en el Nilo, la profe Alina Ipia fue profesora de ustedes. Alinita me está escribiendo y me está mandando Sí, profe. una presentación que ella hace. La voy a revisar después. Alina es una persona muy querida. Ay, qué tristeza esto de la pandemia, ¿no? No, 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 jue madre. Entonces, para que no se van a olvidar que era el río Nilo, adivina. Ay, muchachos, ustedes me excusan un segundo que me está llamando el de. Entonces, decíamos que le íbamos a poner un nombre a este barco para acordarnos cómo llamaba el río. ¿Qué nombre le ponemos, Laura? No sé, profe. ¿Qué nombre le ponemos, dijo Jocelyn? ¿Qué nombre le ponemos, Pedro? ¿Qué nombre le ponemos al río? Digo, al barco para acordarnos del río. 512, profe. No, Ahí 5, suavemente. no, pongámosle. Te doy una pista de 2 letras y es de 4 letras. A ver, Edward. El Nilo, profe. Nilo, profe, ¿no? Nilo, pues Nilo. claro, Nilo. Pongámosle así el nombre del barco Nilo. Entonces miren que la estructura de estas pirámides está conformada básicamente por esas rocas, esas piedras que luego ellos llegaban y las pulían y las ponían así en forma como de una pared, como de ladrillos, ¿cierto? Entonces mira que ahí poco a poco se iban conformando esas pirámides, las pirámides de Egipto. Y entonces fíjense ustedes que eso lo comandaba un señor que llamaba el faraón. Entonces el faraón tenía unos supervisores, entonces el faraón pues tenía unos supervisores y esos supervisores, ay, esa letra mía, Dios. Es que yo escribo bien, sino cuando me da por escribir así rápido, supervisores, unos supervisores y ellos tenían que coordinar la alimentación, la siembra, el alojamiento, la salud, etc. de cientos de esclavos, de cientos de esclavos. Y esos esclavos, había esclavos aquí montando esas piedras, esas estructuras, ¿cierto? Y también había esclavos sacando las piedras por acá, por otro lado, del otro lado del Nilo, o lejos de ahí. ¿Cómo les parece? Entonces teníamos que trabajar sobre el tema de la alimentación, la programación de la siembra, la programación de las vacas, pues, o los chivos que tenían que comerse estas personas, los huevos de las gallinas o de las avestruces, me imagino, yo no sé, ¿cierto? ¿Qué tendrían? ¿Una cría de gallinas o una cría de avestruces? ¿Ustedes qué opinan?
porque yo me imagino que con un huevo de avestruz comían 20 personas por lo menos. Entonces, fíjense ustedes que tenían que programar eso. Y ahí nace el tema de la programación de la producción o la planeación de la producción. ¿Cómo les parece? Ustedes tendrían entonces que programar, programar y planear la producción de alimentos. Y ahí nace, en ese año 2500 antes de Cristo, las primeras planeaciones. Y ese señor, el supervisor o los supervisores, le entregaban al faraón esa, o le contaban esa planeación, esa programación, cómo tendría que hacerse. ¿Qué hay de raro en esa época? De raro en esa época tenemos varias cosas. El Coliseo, la estancia, iba a decir yo, ¿no? El Coliseo que hay por allá, los coliseos de Roma, los coliseos romanos y todo eso, ¿cierto? Que parece una dona, es un coliseo. Los acueductos y alcantarillados de la antigüedad, los acueductos y alcantarillados. Algunos libros sobre el cuidado de la salud. Y esa hoja que acabo yo de escribir ahí fue básicamente todo lo que se hizo en esos 4000 y pico de años. No se hizo más. O las más sobresalientes son esas. Luego viene la época en la época de la Revolución Industrial, año 1700, 1800, 1733. 1733 a 1850. 1733 a 1850. Y entonces, en esa época de la Revolución Industrial, pues hubo una cantidad de cosas interesantes, como por ejemplo, la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor. Un amigo que se llamaba James Watt. De ahí es donde viene el origen. Watt hace referencia a la potencia. Y esta máquina se llama máquina de vapor. Máquina de vapor que tiene en su parte interior agua. Agua hirviendo, donde aquí tenemos temperatura. Y esta agua hirviendo hace que salga por estos lados un vapor. Y ese vapor va a tener una alta presión y temperatura. Entonces desde ahí es que empezamos a hablar de la presión y temperatura. Esa presión y temperatura, pero ¿cómo funcionaba? Entonces miren, esa presión salía por acá, por un tubo, por un ducto, digamos, por acá, y llegaba a un aparato que se llamaba, un aparatico que se llamaba pistón.
a través, y eso tenía acá una, un cilindro, ¿cierto? Mire, así, así, y así. Y entonces, esto de acá lo vamos a llamar pistón. Esto de acá lo vamos a llamar biela. Y esto de acá lo vamos a llamar cigüeñal. Entonces, mire, aquí tenemos un pistón. Vamos a hacer una cosa, muchachos, por ahí ustedes busquen una jeringa. Busquen por ahí una jeringa. Levantémonos, busquemos una jeringa con el émbolo, ¿sí? Una jeringa. Y la buscamos y ya les comento cómo funciona, ¿listo? 2 minutos, 2 minutos. Busquen una jeringa. ¿Listo? Y por acá ya tengo una jeringa. Una jeringa, una jeringa. Listo, aquí la tengo. ¿Está bien? ¿Listo? Perfecto. Jocelyn, Jocelyn o Jocelyn, ¿cómo te llamas? Jocelyn, profe. Jocelyn. ¿Conseguiste la jeringa? Eduard, ¿conseguiste la jeringa? No, profe. No Listo. tengo acá en la casa. Eduard sí consiguió. Yo, eso, perfecto. Leslie tiene jeringa, mi amigo Jaime tiene. Alison, ¿conseguiste? Perfecto. Pedro, Alejandro, Laura, Laura tiene. Verónica, ¿conseguiste? Alejandro, Fabio, Don Alexander, No, profe, no hallé. Fresco. Listo. Vas. Geraldine, Daniela, Daisy, Jesús. Vale. Entonces, acuérdense, muchachos, que tenemos que estar con las cámaras abiertas, porque es una norma que tenemos. ¿Listo? Ok. Profe, lo que pasa es que yo la tengo abierta, sino que estoy conectado del computador también, entonces. Así, ¿quién me habló, David? Sí, ok. Pues lo que pasa es que en mi computador antes sí estaba funcionando la cámara, pero ahorita no sé por qué y pues tengo que revisarlo, profe, pero no me deja abrir la cámara, Listo, listo. pero estoy Tratemos ya, pendiente igual. sí, tratemos de que la otra semana ya tengamos todo arreglado bien. Entonces, sigo comentándoles. Entonces, vean que aquí lo tenemos. Ustedes tenemos la jeringa. Entonces, el pistón es esto. ¿Sí? Es lo mismo el funcionamiento de un carro, es lo mismo. El pistón es el que sube y baja, ¿cierto? Ok. La biela va a ser esta partecita de acá. Y el cigüeñal, pues algo que va a estar cogido acá, ¿listo? Para que aprendamos. Entonces resulta que ese vapor de agua llega a través de una tubería. ¿Sí? Miren la caldera, ¿no? Miren acá la foto, ¿cómo se llama? Miren aquí en el tablero, muchachos. Aquí tenemos la caldera, en ese punto rojo es la caldera, que hay agua y hay temperatura.
Entonces ese vapor va a tratar de salir por alguna parte, ¿cierto? Se llama condensado de vapor. Sale por la tubería y llega a alta presión y empuja el pistón hacia abajo. Empuja el pistón hacia abajo, ¿sí? Y hace que exista un desplazamiento lineal. Ese desplazamiento lineal luego se va a convertir en un desplazamiento circular porque ese pistoncito va a estar cogido así de un lado de este cigüeñal. Entonces, se dan cuenta ustedes que empieza a girar. Empieza a girar en este sentido. Entonces, ese motor empieza a hacer esto, jóvenes. Miren. Pum, 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 pum. Es básicamente el inicio de el primer transporte que hubo, que fue el tren. ¿Listo? Luego, esa máquina se convirtió ya en otro tipo de máquinas para transportar personas. Entonces, ya hubo unos motores más pequeños y esos motores más pequeños se los pusieron a unos carros que jalaban los caballos y entonces ya reemplazaban los caballos por esos motores, unos motores de vapor. ¿No? La primera parte pues, de la industria. Es en la época de la Revolución Industrial. Hubo algunas personas importantes. Uno de ellos se llamaba Babbage. Se llamaba Smith. Entonces nuestros amigos, nuestros nuevos amigos, empezaron a hablar acerca de lo siguiente. Mi amigo Smith empezó a hablar de la causa de la riqueza de las naciones. Y nuestro amigo Babbage nos empezó a hablar de la especialización del trabajo. Y entonces Babbage empezó a decir que en las empresas tenía que haber especialización del trabajo. ¿Qué significaba eso? Que una persona haciendo siempre lo mismo, haciendo siempre el mismo trabajo, lograba hacer mayor número de unidades que otro que no era especializado en el tema. ¿Qué significa eso? Significa que si la persona se especializa, esa persona va a rendir más. Entonces, para que ustedes tengan presente que si un trabajador siempre hace lo mismo y se especializa haciendo eso, pues va a rendir muchísimo más que uno que pique aquí y que pique allá, ¿cierto? John Alexander, dame un ejemplo cotidiano de eso. John, ¿en qué parte vives, John Alexander? John Alexander. Yo soy del municipio de Piendamó, profe. Piendamó. Era una área cerca al peaje de Eso, sí, Tunía. sí. Eso, cerca de Tunía, una vereda. O sea, más o menos como en una finquita, ¿estás viviendo? Sí, profe. Listo. O sea, que podemos decir, ¿y qué trabajos hay allá? Flores, ¿qué trabajos hay más o menos? Se ve mucho es la cadena del café y las flores, es lo que más se ve, profe. Sí, 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 perfecto, sí. Entonces yo te hago una pregunta. Un trabajador venezolano que pasa por ahí por la vía, lo vamos a contratar. ¿Cuánto le podemos pagar por el día? Acá pagan a 30 el día, a veces hasta 25. Sí, sí, pero le Aunque pagamos lo a ellos les mismo. pagan más barato, porque Sí, supuestamente trabajan más barato, ¿no? ¿por qué se le paga más Pero la barato? Aprovechado. ¿Pero por qué se le paga más barato? ¿Ellos saben de café o de flores?
Porque tienen la necesidad, ¿no? No, Porque no no saben tienen la experiencia eso, y pero vienen básicamente a por probar y a probar, eso, pero solo sí, trabajan un momento y luego vuelven y arrancan y se van. sí, sí, sí. Pero yo conozco venezolanos que ganan muy bien. O sea, trabajadores rasos que pueden ganarse 60, 70.000 pesos diarios. Venezolanos y mucho más. Los conozco, pero conozco otros que no son especializados. Entonces, las personas no especializadas, entonces, ¿a dónde iba yo con eso? A una persona, un trabajador raso que tenga poca experiencia o que pique aquí y que pique allá, se le paga 25.000 pesos o hasta 20.000. Pero una persona especializada en café, que sepa, que sea un duro para sembrar o que sea un duro para coger café o para hacer almácigos y cosas así, pues realmente se le va a pagar pues mucho mejor, porque esa persona tiene experiencia. Entonces, una persona con experiencia gana más que una persona que no tiene experiencia, ¿cierto? A partir de ahí, decimos que a los trabajadores se les paga, o sea, se especializan y les va bien al trabajador y le va bien a la empresa o a quien le está pagando, al empleador y al empleado, ¿cierto? Perfecto. Bien. Entonces nos habló de la especialización del trabajo. Y él dijo, les voy a poner un ejemplo. Él dijo, les voy a poner un ejemplo y el ejemplo era el siguiente. En una empresa que hacía alfileres, entonces él dijo, vamos a analizar esta empresa. La empresa hacía 100 cajas de alfileres. Estamos hablando de Inglaterra. Entonces él dijo, vamos a dividir en departamentos esta empresa. El primer departamento va a ser el trefilado. Trefilado. Ese trefilado es que el alambre salga todo del mismo tamaño. Vamos a hacer el trefilado. Lo segundo que vamos a hacer. Bueno, imagínense usted un rollo de alambre. A ver, entre todos, pensemos a ver cómo es una empresa de alfileres. Entonces, lo primero es el trefilado. Lo segundo, ¿qué puede ser, muchachos? El trefilado es cuando es como machucar el alambre para que todo salga del mismo calibre. ¿Sí? Ese es el trefilado. Lo segundo que creen que es, John, David, ¿Sería el recortado, profe? Cortarlo en el tamaño correcto. yo pienso que todavía no. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que enderezar el material. Enderezar el alambre. Pero ya casi lo vamos a contar. ¿Qué creen que es lo tercero que vamos a hacer? Digan muchachos, digan que no hay ningún problema, aunque la cosa es que entre todos lo... ¿Moldearlo, profe? Dime, ¿Moldearlo? moldearlo. Pues sí, puede ser, porque ese moldeo es hacerle la fabricación de la punta. Entonces vamos a fabricarle la punta a ese material, entonces hacer la punta. Otro que puede ser ahora, ahora sí, me disculpan de la perrita. Bueno, hacer la punta. Después de hacer la punta, lo que hacemos
es recortarlo o cortarlo. Después de cortarlo, le hacemos la cabeza. Después de hacer la cabeza, vamos a cromarlo. Le ponemos una capa de cromo. Y por último, cromarlo. Y por último, lo colocamos en cajitas. Dijimos que en un principio hacían 100 cajas de alfileres y al final de la semana empezaron a hacer 120, 130 cajas. Entonces aumentó en un 20% la producción. Es muy interesante ver este ejemplo, por eso que les estoy comentando. $120 cajas de alfileres. Con la especialización del trabajo. Luego vino la época de los científicos. Luego viene la época de los científicos. Desde el año 1850 hasta 1945. Ya nos estamos acercando hasta nuestra época. Y aquí tenemos al mayor exponente de la administración, que es el señor Taylor, un ingeniero que se llamó Winslow Frederick Taylor. ¿Quién es el padre de la administración? Es el padre de la industria. Y este señor empezó a hablar también de la especialización. Nos habló también de la producción. Nos habló del tiempo. Y nos habló de los costos. Y hubo otro amigo que se llamó Harris. William Harris. Y don William Harris empezó a hablar acerca de los inventarios.
Pero el más importante de todos, de todo lo que hemos hablado, fue nuestro querido Winslow Frederick Taylor, y nos dijo que con la especialización del trabajo iba a aumentar la producción, iba a disminuir el tiempo de producción, iba a disminuir los costos, iba a aumentar la utilidad. ¿Cómo les parece lo interesante? Quiero saber qué opinan ustedes. Quiero saber qué opinan. ¿Qué opinan, muchachos? Vamos a hablar un poquito. Profe, fueron personas muy visionarias, pensaría yo, Sí, porque desde ese momento ya miraron a futuro la importancia de la especialización en la industria. sí, Y ciertamente es algo que todavía se perdura en el tiempo, porque a pesar de haber pasado cerca de 200 años, todavía eso se sigue aplicando hoy en día. Y la especialización hoy en día se ha vuelto algo obligatorio. Es para crear personas con un carácter académico y profesional mejor. sí, es cierto, José. Estamos totalmente de acuerdo. Esa es una cosa increíble, el poder uno ver cómo en esa época, bueno, y tampoco es que esa época fuera tan lejana, ¿cierto? Porque estamos hablando del año 1850. Ujú. ¿Alguno de ustedes de pronto ha conocido o ha tenido un abuelito o algo parecido de 100 años o de 90 y algo? Cuenten a ver. Sí, profe, yo tuve una bisabuela, ¿De cuántos duró años como esos? 107 años, creo. ¿107? Sí, profe. Bueno, está perfecto. Vamos a suponer que no hubiera sido 107, sino simplemente 100. Simplemente, digo yo. No simplemente 100. Y esos 100 años, o sea, de 1850, esa abuelita, supongamos que hubiera nacido en 1850 a 1950, ya tendría 100 años. Y a 2050, no, entonces no nos da las cuentas. Entonces, espérese, a ver, de 80 años, 8, 8, 16, por ahí sí. 80 años, ¿alguien conoce a alguien de 80 años? Eso es muy fácil, ¿cierto? De conocer a alguien de 80 años. Entonces, simplemente dos personas de 80 años. Han pasado solamente dos abuelitos de 80 años, desde 1850 hasta ahora. O sea, muy poco, ¿cierto? Solamente dos personas de 80 años han pasado desde esa época hasta ahora. Y podríamos decir que es bastante, que es muy poco. Entonces, como como José Luis nos comenta, ha pasado solamente muy poco tiempo y es vigente esa teoría, es vigente esos estudios. ¿Significa eso? Significa eso que estamos como muy en la misma época. ¿Qué podemos decir acerca de lo que argumentaba el amigo Taylor? ¿Qué decía Taylor? Nos hablaba de los costos en la industria. Nos hablaba del tiempo en la industria. Nos hablaba del tiempo por unidad en la industria. Hacía referencia a la utilidad. Hacía referencia a que esos costos cambiaban dependiendo de lo que estuviéramos refiriéndonos. Y decía, bueno, podemos tener unos costos fijos, podemos tener unos costos variables, podemos tener también unos tiempos por unidad, y esos tiempos por unidad estaban básicamente relacionados con
con los segundos en esa época. Luego vinieron las centésimas de segundo. Las centésimas de segundo era un segundo partido en 100 partes. ¿Ustedes han visto ese tema de las centésimas de segundo en alguna parte? ¿Qué opinan? Sí, profe, en las carreras de Ah, sí, atletismo, sí. Ajá. Y ustedes, a ver, en 30 segundos consigámonos un aparato que mida eso, centésimas de segundo. ¿Tienen por ahí? A ver, Profe, el cronómetro del celular no. el cronómetro del celular, sí. Entonces todos veamos en un momentico ese cronómetro del celular y lo analizamos. Quiero que, siendo las 11:06 de la mañana, quiero que veamos nuestro celular, vayamos por un tinto y tomemos algunos tiempos, como el tiempo que nos demoramos levantándonos, yendo a la cocina por un pan o alguna cosa, ¿cierto? Y volvamos y lo paremos, detengamos el cronómetro, luego vamos al baño, nos cepillamos los dientes, lo que queramos hacer, volvemos y nos damos cuenta del tiempo. Y tratamos de entender el significado de ese cronómetro, de esos tiempos. ¿Listo? Son las 11:07 y nos vamos y nos vemos aquí a las 11:17, o sea, tenemos 10 minutos para levantarnos, ir a comer alguna cosita, una frutica, alguna cosa, un pan, lo que quieran, y en 10 minutos volvemos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos aquí en 10 minutos. Háganle a ver. Dale, profe. Vale, profe.
Listo, 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 muchachos. Regresen. Bueno, Jaime Campo, Edward, John Alexander, David, Daisy, Alison, Alejandro, pues les espero. Listo. Bien, entonces decíamos, teníamos una cantidad de cosas súper interesantes por acá. Entonces decía, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la producción con el tiempo, los costos y la utilidad del producto? Y el tiempo. Bueno, entonces sobre el tiempo es que se basa en gran parte esta materia. Porque el tiempo es dinero y afecta el número de unidades y de hecho también la utilidad. Pero ¿qué es cada uno de estos? ¿Qué es cada una de estas cosas? Eso lo vamos a ver en esta asignatura. Por eso necesitamos nosotros tener un cuaderno grande de 100 hojas, de esos de 1.000 pesos, no tiene ningún problema. Se consiguen cuadernos de 1.000 pesos, de 1.500 pesos, cuadriculado, lo necesitamos. ¿Listo, muchachos? Tenemos que conseguirnos ese cuaderno como sea. ¿De acuerdo todos? Muy bien. Y por último viene la época moderna, que es donde, en esa época moderna, que es donde estamos viviendo. Y en esa época moderna, ¿qué tenemos en la época moderna, muchachos? Vamos a hacer aquí una listica de esa época moderna. Tenemos avances en medicina, como por ejemplo los rayos X, avances en medicina. A ver, entre todos colaboremos con esto, muchachos. A ver, ¿qué avances en medicina tenemos, jóvenes? A ver, los oigo. Oigo a los estudiantes, a ver. Cuenten, a ver, muchachos, avances en medicina. Pues el avance más increíble que hemos visto nosotros ha sido básicamente este tema de la pandemia, haber encontrado esa vacuna, porque yo leía hace un tiempo que hubo una, bueno, siempre lo supe, o lo leí pues hace mucho tiempo, y era que básicamente hubo una peste que se llamaba la peste negra, esa peste de España, ¿cierto? Entonces, lo que son las vacunas, avances de la medicina, por ejemplo, vacunas, que están tan de moda, los rayos X, los rayos X, mm, todo lo que tiene que ver con efecto Doppler y cosas así, como el Doppler, como por ejemplo las ecografías, todo lo que tiene que ver con radiación, ¿no? En fin, electrónica. Vámonos entonces con electrónica. ¿Alguno de ustedes le gusta la electrónica? ¿Cómo está relacionada la electrónica con la ingeniería agroindustrial? Podemos decir, a ver, jóvenes, quiero saber si la electrónica está relacionada con la ingeniería agroindustrial. Díganme, a ver, Alison, cuéntame, ¿cómo crees que pueda estar relacionada? Pues yo creo que sí, profe, a la hora de
como inventar nuevos mecanismos para como lo del tiempo, de las máquinas y todo para que genere más, Ujú. pues más rápido los productos a la hora de empacar y cosas así. Sí, todo eso. Hace referencia básicamente a eso. Y entonces decimos que la programación, tenemos entonces por acá una programación electrónica, entonces programación de los equipos, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces eso podría ser como programación del funcionamiento. Programación del funcionamiento de los equipos. Realizar los procesos a partir del conocimiento de los microcontroladores. ¿Ustedes han oído hablar de los PLCs? Un PLC, ¿saben qué es un PLC? Es un programador, un controlador lógico programable. Hace referencia a que usted puede eh, traducir lo que son los tiempos y lo que son los elementos electrónicos para que funcionen todos con una lógica. Por ejemplo, necesitamos que la peladora de papas funcione durante 5 minutos y que luego abra la compuerta para que salgan las papas ya peladas por esa compuerta y que luego pasen a una banda, pero todo funcionando electrónicamente. Eso que yo acabo de decir y que de pronto ustedes lo ven como algo fuera de la estratosfera de este mundo, es algo muy sencillo de hacer si se conoce la lógica de lo que se quiere hacer y si se conocen 3 o 4 elementos electrónicos muy fáciles de programar, porque todo obedece a una lógica. Y esa lógica, para este ejemplo específico, podríamos decir 5 minutos debe funcionar esta máquina, este equipo, entonces a través de unos contactores y de unos relés se prenden con un aparatico que no vale mayor cosa, que es un programadorcito. Pasados 5 minutos debe abrirse la compuerta a través, pues puede ser con un motor paso a paso o con un servo. Se abre la compuerta, ¿cuánto tiempo? Entonces la compuerta va a estar abierta 30 segundos para que salgan las papas. ¿Cómo salen las papas? Las papas salen de esa peladora, salen por ellas mismas porque está girando la peladora. Entonces la compuerta hace que al abrirse, las papas van saliendo automáticamente. Enseguida se cierra la compuerta porque ya han salido todas las papas. Después de eso, lo que hacemos es que la banda tiene que empezar a funcionar. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hacemos es básicamente prender otro circuito o el mismo circuito con otro relé, con el mismo microcontrolador. Sale entonces, cuando ya se abre la compuerta, se prende la banda. ¿Sí me siguen? Es básicamente como la misma lógica, ¿no? ¿Cuándo se prende la banda? Cuando la compuerta de la máquina se abre. Entonces se prende esa banda y continúan saliendo las papas, pero ya a una velocidad diferente a la velocidad de la banda. Después va a haber un sensor de proximidad
y ese sensor de proximidad se da cuenta que ya no hay más papas en esa banda. Entonces lo que hacemos en ese momento es apagar la banda. Y ya antes se había cerrado la compuerta y antes se había apagado la máquina peladora. Entonces, pequeñas cosas de esas son las que al conocer ese funcionamiento hace que evitemos tener más costos de los normales. ¿Por qué? Porque con ese funcionamiento nos evitamos a una persona que esté pendiente de prender, de apagar, de cerrar la compuerta, de apagar la otra máquina, de apagar la peladora, de cerrar la compuerta, de apagar la banda. Entonces, con cositas tan sencillas como esa ayuda electrónica, hace que una empresa tenga unos mejores costos y hace que una empresa pueda tener una mayor utilidad debido a que tiene menos costos fijos. Los costos fijos son los que matan a una empresa, pero de eso vamos a hablar luego. Bueno, ese tema de la electrónica, el tema de la medicina, el tema de la posición geosatelital, o sea, todo lo que tiene que ver con posicionamiento global, tiene mucho que ver también con diferentes avances, todo lo que ustedes quieran, con comunicaciones ni se diga. Entonces, y otros, vamos a poner por acá otros para no hablar tanta carreta. Entonces, muchachos, ese tipo de avances, o sea, eso que yo les acabo de comentar, es lo que hace que los costos de una empresa sean más bajos que los de otros. Entonces, significa eso que nosotros en esta asignatura vamos a aprender a manejar ese tema, a manejar el tema de la disminución de costos, del aumento de la producción, de la disminución del tiempo de producción y obviamente el aumento de las utilidades. Hacíamos referencia hace un rato a el tiempo. Entonces lo primero que nos habló nuestro amigo Taylor fue la disminución de que el tiempo era uno de los factores más importantes. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es una... Vamos a buscar en internet qué es el tiempo. A ver, todos busquemos qué es el tiempo. Los espero. ¿Qué es el tiempo? Perfecto. Es un periodo determinado expresado en segundos o centésimas de segundo donde se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Entonces decimos que es un periodo determinado durante el que se realiza una acción. Lo podemos expresar en centésimas de segundo y en milésimas también. Lo podemos expresar en segundos, centésimas, y milésimas.
Centésimas en segundos, en centésimas o milésimas de segundo. Para nuestro caso, nos acabamos de dar cuenta que hicimos un ejercicio. Ese ejercicio, háganme el favor, díganme cómo lo hicieron ustedes. Edward, Alexis, cuéntame cómo lo hiciste. El de medir el tiempo, profe. Sí, 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 ¿qué me diste? ¿Qué? Eh, bueno, medí el tiempo en que me tardé en levantarme del escritorio. ¿Sí? Me dio 21 segundos con 21 centésimas. Ajá. Fue que mientras me quitaba los audífonos, guardaba el borrador, el lapicero, cerraba el cuaderno, corría a la silla. Ujú. Y el otro tiempo fue cuando ya me levanté y me fui a tomar café. ¿Sí? Y después me pasé de la hora establecida, que Ujú. fueron como 3 minutos de más, profe. Era a Perfecto. las 11:17 y llegué como a las 11:21. Bueno, Edward, Ese y fue como el tiempo. esos 3 minutos, Cristian Velasco, una pregunta. Esos 3 minutos que se pasó, Edward, ¿a cuántas centésimas equivalen? 3 minutos que se pasó a cuántas centésimas. Uy, calma, 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 que toca. Alison, dale la misma pregunta. Vamos a resolver esa pregunta todos, ¿listo? Esos ¿A 3 minutos. 1800, profe? Sí, vamos a ver. Casi. A 18.000, Sí, profe. señor, a A 18. 18.000. Exacto, mira, estábamos cerca. Estábamos bien cerca de la respuesta. Estábamos bien cerca de la respuesta. Entonces, muchachos, vamos a hacer hoy nuestro primer taller, que va a ser un taller muy sencillo, donde vamos a conocer el manejo de las centésimas de segundo. Entonces, miren, aquí tenemos un minuto. Entonces, un minuto, ya habíamos dicho que era en color azul, ¿no? Entonces, tenemos un minuto, tenemos 60 segundos. ¿Y a cuántas centésimas corresponde 60 segundos? A 100, profe. Sí, 100 por 60, ¿cierto? O sea, 6.000. 6.000 Sí. centésimas, porque Verónica nos dice que un segundo son 100 centésimas. Centésima lo vamos a escribir así, una C mayúscula y una S. Entonces, a la pregunta de Edward, 3 minutos correspondía a 3 multiplicado por 6.000, o sea, 18.000. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la tarea es la siguiente. En el cuaderno vamos a realizar 100 observaciones. De 100 actividades. Y las vamos a poner, vamos a escribir. O a expresar en centésimas.
pero son actividades pequeñas, ¿cierto? Como por ejemplo, vamos a coger una libra de arroz y vamos a coger una libra de arroz y vamos a coger una olla, por ejemplo, y pasamos la libra de arroz por cucharadas a la olla, ¿sí? Vamos a hacer nuestro cuaderno cuadriculado, vamos a coger 5 centímetros por 5 centímetros y pintamos así los cuadritos hasta cubrirlos. Entonces, ¿cuánto nos demoramos? Supongamos que en esta actividad nuestro reloj marcó 01, 30, 99. Entonces, ¿a cuántas centésimas equivale a eso? Mira, ya tenemos, estas son centésimas. Entonces aquí va el 99. Esto va a ser 30 segundos. O sea, aquí tenemos 3000. Y un minuto, dijimos que mira que un minuto tenía 6000 centésimas. Y aquí tenemos 6000. Luego sumamos, pues 6000 más 3000 más 99 y nos da 9099 centésimas. Pequeños ejercicios de estos para que manejemos el tema de las centésimas. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio. Tomamos 2 tazas. Aquí tenemos una taza con agua. Y aquí otra taza vacía. Entonces vamos a pasar con una cucharita, vamos a pasar el agua por acá, a ver cuánto nos demoramos. ¿Sí? Entonces nos demoramos 00, 58:33. Significa eso que son 0 minutos, 58 segundos, 33 centésimas. Lo mismo. 33, 5800. Lo sumamos y nos da 5833 centésimas. ¿Sí? Ahorita es la hora de almuerzo. Vamos a ver en cuánto tiempo nos comemos el arroz, en cuánto tiempo nos comemos los frijoles, en cuánto tiempo nos tomamos la sopa. Es un juego. Es un juego. ¿Cuándo lo terminemos? Cuando terminemos en nuestro cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, que vale 1000 pesos o 1500 pesos. Entonces le tomamos unas fotos y lo subimos a Classroom. Lo subimos a Classroom. Yo ahora en la tarde les mando el código de Classroom para que ustedes puedan acceder y vamos a subir la tarea. Leslie, ¿qué tiempo dejamos para subir esa tarea? ¿Te parece mañana a mediodía? Sí, profe. Ok. Entonces, sin embargo, vamos a poner un par de horitas más. Entonces, digamos que para mañana hacemos esa tarea. Para mañana, digamos a las 6 p.m. ya la debemos tener subida. ¿Sí? Entonces, no se vayan a pasar de ese tiempo, porque recuerden que tenemos unas normas de trabajo. ¿Se acuerdan? Mírenlas, aquí están. Profe, Te oigo. toca enviar también las operaciones, solamente el número de centésimos. No, O sea, la operación así sencillita que tú hagas en el cuaderno. Lo que ustedes están trabajando siempre, o sea, no tiene ningún problema. ¿Sí estamos? Esas tareas pequeñas, como esa que estamos haciendo, tienen un valor. El valor
es el siguiente. El valor de los talleres es el 5%, 100% del parcial siguiente. Parcial. Entre paréntesis, para este caso es 35%. ¿Sí estamos? Entonces, muchachos, ustedes, para que siempre me acuerden de hacer ese tipo de talleres, porque esos talleres son muy chéveres. Entre más hagamos, más tenemos posibilidades de sacar buena nota. ¿Cierto que sí? Pero recordamos, tal vez no lo dije aquí. Punto y coma. Sí, los talleres se suben. Ahí está. El valor de los talleres es el 5% del 100% del parcial. El próximo parcial pues es el 35%. Y nos dice también, si los talleres entran al Classroom fuera del tiempo estipulado, el estudiante tendrá una nota correspondiente al 20% de la nota máxima. Esa nota máxima pues va a ser 5 y el 20% del 5 pues es 1, o sea, saca 1, pero no saca 0. Entonces, para mañana a las 6 de la tarde vamos a abrir, tenemos la posibilidad de subir las notas. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dejar hasta ahí y pues para mí fue un placer haberlos tenido en clase el día de hoy y me parece que pinta bien el semestre con ustedes. Espero que sigan siendo así juiciositos, colaboradores en clase y pensaría yo que nos va a ir bien. Yo no le veo problema, muchachos. La clave está en que seamos juiciosos, vengamos a clase, atendamos entonces las tareas y demás, y poco a poco vamos avanzando y sacando pequeñas notas y parcial también, etcétera. Pienso que no vamos a tener inconveniente. ¿Qué opinan ustedes? David Calapsú, ¿qué opinas? Profe,
Te oigo. Soy Leslie. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profe, sino que se me apagó el compu, se me descargó y Ajá. se me apagó de una y no alcancé a escuchar la última parte Mira, bueno, para ese caso, entonces, de los talleres. sí, no te preocupes, ya te respondo, pero quiero decirte que cuando tengamos inconvenientes de esos, no te preocupes, porque como yo subo las notas a YouTube, entonces tú entras, revisas lo que el profe dijo. Es chévere eso. Entonces, mira, no, simplemente dije, Verónica, ¿qué fue lo que dije que ya, es que dije tantas cosas que se me olvidó ya? Pues acerca de los talleres, que este último que dejó hay que entregarlo mañana antes de las 6 y la persona que no lo entregue a tiempo va a tener una nota de 1. No, pero no lo digas así, que se enoja. No saca el 100% de la nota máxima, saca el 20%. ¿Cierto? Es que hay Vale, diferentes formas de decir las cosas. Mira, es muy horrible uno decir, "Ah, saca uno". No, eso no se puede decir, muchachos. Eso no. Saca el 20% de la nota máxima. No, mentira, sí. Es mejor sin dolor, profe, de una Sin vez. dolor. En todo caso se raja. Sí. Eso es, muchachos. Les mando un abrazo. Que tengan buen almuerzo. Que, bueno, etcétera. Profe, profe, esto es otra cosa. ¿Te oigo? Profe, Sí, te oigo. profe, o sea, sin actividades de cualquier tipo, solamente escribir la Lo que quiera, actividad y Jason, lo que quieras, pero que se note que se hicieron, o sea, que no sea una cosa como inventada así, sino 100 cositas, ta, 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 ta. ¿Sí Uy, profe, estamos? de aquí hasta O sea, que mañana. no sé, que el profe se dé cuenta que algo hicieron, o sea, que, ¿sí estamos? Porque Sí, señor. esto es clave para todo lo que vamos a hacer ahora de aquí en adelante, porque vamos a coger todo lo que dijo Taylor y vamos a empezar a desarrollarlo para que seamos unos duros. ¿Estamos? Recordamos que la ingeniería agroindustrial tiene un componente básico y que se encuentra dentro del perfil ocupacional, que es la parte administrativa, y tenemos que aprender a pensar como administradores. Los administradores piensan con tiempos, con utilidades, con con costos variables, costos fijos, número de unidades y todo eso. Poco a poco vamos formando en nuestro cerebro ese músculo que vamos a tener nosotros de carácter administrativo y que nos va a permitir ser buenos administradores, buenos ingenieros agroindustriales, y que cuando nos comparen con otro ingeniero agroindustrial de otra universidad, vayan a decir, estos muchachos quedaron bien formados en la parte administrativa. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Profe, ¿Te oigo? profe, qué pena. Usted ya tiene o sea, una cuenta en Classroom, porque es que ahorita me metí a Classroom y pues no tengo ninguna, Ah, sí. Entonces yo más tardecito, clase. más tardecito les mando una foto con el código para que ustedes puedan acceder a Classroom. Ya les muestro una cosa, una cosa. Yo les mando algo así, con ese código. A ver, ¿se lee, no se lee? Sí, yo les mando algo así y ustedes entran el código a Classroom y listo. Van ingresando. ¿Estamos? ¿Sí? Alison, ¿lo has hecho? ¿Cómo, profe? ¿Has entrado antes a Classroom de esta forma? No, de esa forma. Bueno, ahora ustedes lo cacharrean y entran, ¿listo? Preguntas, muchachos. David, preguntas. David, cuéntanos, ¿a dónde es que estás tú?
Yo estoy en Silvia, Cauca. Ah, qué chévere. Mucho calor por allá, claro. No, estamos a 15 grados Celsius. Sí, 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 porque veo las nubes y la humedad por allá. ¿Y en qué parte? Déjanos ver en qué parte estás. Sí, pero por acá no. Voltea la cámara que debe ser un paisaje muy bonito. Silvia, es una cosa Pues, hermosa. Vení, déjanos ver la cámara, déjanos ver yo lo que está. estoy en... Pues espera un momentico porque estoy en la habitación, ya les llevo. Dale, dale, perfecto. Pero estás como en una finca o algo así. Sí, señor. Chévere. Silvia es una cosa hermosa. Una cosa muy bonita. Para uno pasar unas vacaciones allá tiene que ser algo bien chévere. Bueno, no sé si se ve. Dale, dale, tranquilo. Sí, súper lindo. Creo que sí se... No sé si se ve, profe. Sí, se ve todo súper lindo. Qué chévere. Muy bonito. Ajá. Chévere. Y la raquera. ¿Y tienen vaquitas? ¿Vaquitas de leche de pronto? Sí, por acá rodeado de las montañas. Ajá, está rodeada de las montañas. Sí, sí, señor. Ve, David, mándanos la ubicación tuya al WhatsApp para ver a dónde estás, para imaginarnos por dónde andas. Al WhatsApp. No, es que yo todavía no estoy en el grupo, es que no sé. Ah. Entonces, ¿tienes el teléfono de Verónica? Pero si quiere, pues no sé. No, no, espérate, verás que yo sé cómo, mira. Sí, tengo el número de ella. Míralo, aquí está el teléfono de Verónica, 317-488-3523. ¿Sí? Profe, y para que Alison también me escriba ese número para agregarla, pues Ay, no sí, le he Alison. agregado al grupo porque no tengo su contacto. Ajá, Alison. Alison y David, muchachos, ¿y quién otro no está por ahí? A ver. Este es Vale. este es el número para que lo tengamos presente. Míralo acá. Ahí está. Bueno, ese es el número. Verónica. 317-488-3523. Bueno, entran y nos mandan la localización para imaginarnos a dónde están. Verónica, Alison, nos dijiste que estabas aquí en Popayán. No, profe, en el bordo. En el bordo, no te puedo creer. Qué chévere. ¿Nos mandas la ubicación también? Y todos los muchachos que estén por fuera de Popayán para ver a dónde estamos. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, los que lo manden, les voy a dar una décima en la habilitación. Uy, ¿cómo así? Uno nunca sabe. Profe, en el primer parcial. ¿Y qué? No, profe, la décima en el primer parcial. ¿Qué? No, despuesito, no. Bueno, Hay que ir quedamos así. asegurando la habilitación, De profe. una vez vamos asegurando la habilitación, muchachos. Uno nunca sabe, tenemos que estar bien pilas con todo. Bueno, entonces ya por acá estamos. Yo les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente clase y vamos a hacer eso. Yo ahorita más tardecito en la tardecita abro los Classroom. ¿Listo? Bueno, chao. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, Listo, profe. profe. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, que esté muy Chao, bien. nos Luego, vemos. profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Luego, profe. Chao. Chao.